Bienvenidos a un episodio más de Voces y Experiencias de Eres 8. Hay una frase que me gusta mucho repetirla en estos episodios y es que una sola conversación puede cambiar la forma en que entendemos nuestra propia historia. En este espacio buscamos justamente eso, conocer personas, escuchar experiencias y descubrir aprendizajes que pueden servirnos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que está presente en la vida de cada uno, pero del que pocas veces hablamos con una profundidad, y es el dinero. No es de las inversiones, ni desde cuánto ganar, sino desde algo mucho más cercano, la relación que cada uno construye con él y cómo esa relación puede influir en nuestra tranquilidad, nuestras decisiones y nuestra salud mental. Hoy me acompaña Gonzalo Vero, una persona apasionada por la educación financiera y con quien he compartido, o más bien he descubierto que compartimos una misma idea. Cuando entendemos mejor el dinero, también entendemos un poco mejor nuestra propia historia. Así que, pues, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. No, gracias a ti por considerarme participar de tu podcast y demás. Hola, buenos días, tardes, noches y para todos, para tu gran comunidad. Encantado de estar acá y pues bueno, ojalá que sea un momento grato y deje mucho para reflexionar a las personas este espacio. Soy muy segura de que así será. Bueno, sin más preámbulos, entonces empecemos con una pregunta muy sencilla que le hago a mis invitados, y es que en este caso es, ¿quién es Gonzalo Vega? Cuéntanos quién es Gonzalo Vega. Em, ok, empecemos por lo sencillo, ¿no? Que soy como persona más que como profesional. Tengo una frase muy célebre para mí. Ella dice, mi energía por la vida y la locura por vivirla. Creo que me describe totalmente en que soy papá, soy esposo, soy hijo, soy hermano, incondicional en todos los ámbitos. Entonces arranco desde eso pequeño. Y en lo general, en la trayectoria académica, soy ingeniero de profesión, eh, conozco de finanzas, tengo formación en recursos humanos, en proyectos. ¿Por qué? Porque siempre tuve una mentalidad de visión de gerencial y en el proceso profesional, en mi experiencia, he logrado cargos importantes, pero bueno, como todo, pues a través del tiempo uno se va formando como profesional, tanto académico como en las experiencias del día a día. Entonces te puedo concluir que soy una variedad de todo un poquito. Bueno, y antes de esa variedad de todo un poquito, ¿quién era Gonzalo? Antes de entender todo este mundo de las finanzas, de cómo funciona la educación financiera, inversiones, el dinero, el de liderar un equipo. De chiquito o de pequeño, mi abuelita siempre me explicó y me enseñaba de que el dinero es importante y el dinero es felicidad. No desde el interés de la posesión, que es que lo quiero y soy mucho, no, pero sí ella me enseñó en que una mujer de 55 casi 60 años, ya pensionada, con una muy buena pensión para esa época, estoy hablando de como 25 años atrás, siempre que la iba a acompañar, yo era feliz en la calle y pues bueno, crecí en un barrio muy humilde, eh, donde se veía mucha escasez de dinero, se veía la diferencia social, aunque se veía que la gente tenía dinero, pero lo aprovechaba, no lo derrochaba, en el sentido de que no era ostentoso. Uno sabía que tenía porque eran comerciantes, vendían ropa, los veía con los supercarros y a la siguiente semana en otro carro. Entonces uno decía, oiga, esa persona tiene dinero. Entonces, como con esos ejemplos, mi abuelita siempre me decía, mi hijo, cuando crezca y tenga su dinero, piense primero en usted para un futuro, así como lo hago yo. Y yo, no me quedó el sonando, pero decía, hijo, en un futuro usted va a entender cuando usted va a ser libre, libre como persona, libre financieramente, libre en muchas cosas, y eso no lo va a poder mm, comprar nada del dinero, pero obviamente ese pedacito de papel es simbólico. Entonces ese chip me quedó cargando, ya pasaron los años y pues bueno, ya crecí, empecé a tener mi primer trabajo
Y, doy gracias a Dios de que tuve una primera jefe, Yanira, una excelente persona, donde como identificó muy rápido el potencial de liderazgo y de impacto con las personas, en ser un agente de que iba a arrancar como de un call center, pero no, era un call center de servicio a los corporativos, o sea, la gerencia que llamaba a una línea especial de soporte para atenderles un tú a tú, y funcionó muy bien. Y ella me dijo: "Me gusta su actitud, entonces venga a trabajar conmigo". Me mandaron al área de proyectos y ahí empecé a desarrollar con Claro, en ese entonces Telmex en Colombia, em, como en el área de retención y fidelización. Entonces yo, ¿qué es retención y fidelización? Claro, y empecé a atender como un servicio, obviamente una persona, pero es que esa persona lo empecé a ver, venga, si esa persona se me va, me descuadra tanto el margen operativo que necesito para crecer. Entonces empecé a atender como las 2 cosas de costo-beneficio, de un empleado a una persona, a un cliente. Entonces me metí en ese mundo sin buscarlo ni nada por las finanzas. Siendo ingeniero, dando un soporte, digamos, como nosotros. Mire, señora, abra primero esta ventana. Le debe aparecer esto. ¿Me está entendiendo? Sí. Por favor, hagamos una llamada y le explico mejor. Puede tener con video. Entonces uno ahí ya con un poco más de tecnología, no por WhatsApp, nada, nada, nada que ver. Yo dije, oiga, eso me gusta. Y entonces ya empecé a ver las personas como en no interesadas de dinero, sino empecé a ver la importancia. Entonces, cuando me hacían los feedback, bueno, quincenales o cada mes, pues porque los niveles de atención de Claro en ese entonces eran muy altos, tenía una competencia muy alta con DirecTV y pues mi jefe siempre me decía, miren, si ustedes, o sea, lo generaban valor como persona a servirle a uno. Entonces, uno crecer como ser humano, que lo aprecien como profesional, uno le gusta más su trabajo. Entonces, con esa idea, ella decía, si usted es bueno en su trabajo, tiene que ser buena persona afuera también, su ética profesional. Entonces, eso me quedó resonando. Entonces, yo decía, cada cosa, venga, es importante contemplar que ese dinero lo estaba viendo, pero yo me estoy volviendo interesado, Dios mío, ¿tú qué me vas a dar? ¿Cuánto me vas a costar? No, 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 no de ese lado, pero sí en el sentido de qué esfuerzo tengo que dar yo, cuánto tengo que invertir para, de mi energía, de mi dinero, para obtener algo tuyo, un ganar-ganar. Pero no como yo soy más que tú menos que yo, no, no, no en ese sentido, sino colaborativo, servicio nuevamente. Eso me fue gustando, hasta que con el paso de los años mi mamá, de manera paralela, en Bogotá, empezó a hacer negocios con una pareja que ella tenía y de estar súper en el top, top, con una super casa, carro, ahí sí las 3B, perdón, no las 3B, no, bueno, en fin, no me acuerdo cómo es el dicho para no dilatarnos. Casa, carro y beca, estábamos súper bien. En ese entonces mi hermano ya había nacido, tenía como 4 o 5 años y pues por malos negocios, pum, para la quiebra. Mi mamá pierde su trabajo, yo empiezo a responder más por la casa. Entonces ahí entendí lo que decía mi abuelita, mijo, tenga ahorros, tenga un poquito de como protección o algo que le sirva para usted, que no está viéndose aquí del agua hasta el cuello, estar buscando un prestamistas que pues desafortunadamente en nuestro país lo vemos mucho por las necesidades, porque a veces los bancos no es fácil tenerlo. Entonces, eso me sirvió como, venga, un cachetada de realidad, de se cuenta. Usted puede estar en una cúspide personal y profesional, pero en un momento u otro cambia todo. ¿Y dónde va? ¿Con qué cimientos va a tener? Entonces ahí empecé a decir, venga, ¿qué es una base financiera? ¿Qué son el tema de las finanzas? Porque es importante tener buenas finanzas. Y suena a publicidad, aunque no es paga. Mi jefe en ese entonces me dijo, vea, leas este libro que le va a abrir su mente. Y creo que es el que todos nos han dicho, Padre Rico y Padre Pobre. Entonces, claro, ese libro me lo comí, pues yo, o sea, idolatraba a mi jefe porque nos veía no como hijos, sino como colaboradores paralelos a ella, no en la línea organizacional, que ella es la jefe y yo les doy, no. O sea, ahí tengo un buen ejemplo de ser un líder, no un jefe. Entonces, claro, pues el cariño, cómo está, si necesitaba, me decía, vea, yo le voy a prestar 200.000 pesos, 300, cuando pueda me los devuelve. De a su manera, yo lo entiendo. Entonces yo digo, oiga, eso es bonito. Y que alguien le esté dando de esa manera desinteresada es muy bacano. Y bueno,
La conclusión es que con mi mamá en ese entonces y de modo personal dije, esa cachetada de realidad me sirvió para pensar en mí. Me puse a averiguar por mi cuenta de cuáles son los planes de ahorro a futuro, que es la pensión. Lo que decía mi abuelita es que vamos por la pensión cada mes y eso era a la antigua, los abuelitos, todo. Mi abuelita todavía ella dice, yo quiero un Andaviplas. No, 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 yo quiero ir al banco. Y ay, Dios mío, y uno iba al banco. Abuelita, acá está su recibo, vea, su mesada, no sé, 1 millón, 3 millones, 4 millones, lo que fuera, pues porque ella recibe, hoy en día todavía mi abuelo ya falleció y pues que eran en ese entonces las pensiones se heredaban. Mi abuelo trabajó muchos años para una empresa y quedó con una muy buena pensión y le heredó. Entonces mi abuela recibe casi dos, tres pensiones, la de ella y las dos de mi abuelo y bueno, inversiones que ella hizo y que recibe su mensualidad. Entonces siempre he tenido, y hoy en día, 2026, mi abuelita vive súper bien. O sea, en este momento una abuelita de casi 75 años que recibe solo ella, sin mover un dedo, casi 7, 8 millones de pesos, y a esa edad sus pensiones, sus arriendos, sus inversiones, yo digo, wow. Entonces, concluyen eso. Tuve una quiebra, tuve un buen trabajo, un buen jefe en el trabajo, un ejemplo tan de vida de mi abuelita. Yo dije, parce, esto me gusta. Empecé a leer libros, me leí El Padre Rico, Padre Pobre, luego El Hombre Más Rico de Babilonia, El Monje que vendió su Ferrari, o sea, varias cosas que yo digo también, hay que alimentar esta, porque es que si esta uno no la alimenta, y también de todo lo que tú dices, si uno no manifiesta en positivo y se las cree, o sea, va a ser muy difícil. Entonces, en cosas de la vida también, em, ahí me salto un poco en la línea del tiempo en que yo fui ingeniero por vocación y pues bueno, porque me gané una beca y bueno, me tuve que trasladar a otra ciudad para estudiar y me gustó mucho. Pero mi vocación, yo siempre desde el colegio, yo estuve como, era comunicador en todo, era vocero, no fui personero porque no me gustó al final, la verdad, pero si me hubiera postulado de pronto hubiera llegado. Soy muy líder y soy de esta manera tan extrovertida y tan enérgica que uno genera conexión con las personas. Entonces, hubiera querido estudiar comunicación social o psicología, pero dije, no, después la psicología de pronto soy el único, pues estigmas pendejos que uno tiene también, y sociales también, ¿no? Que son solo mujeres, yo solo hombre, también ese choque como del machismo, no, después me dicen que soy gay, que pero qué pasa, me decían otros amigos, pues usted no lo es, entonces pues métase ahí, hágalo, usted le gusta, usted le ayuda a la gente, puede tener un buen potencial. Bueno, seguí la tradición. Mi familia son de ingenieros, mi tío, mi mamá, mi papá, ingeniero. Entonces, mi mamá es de sistemas, yo soy electrónico. Me gustaban mucho las comunicaciones y pues por esa línea de proyectos, pues vi un mejor futuro. Entonces, ahí me fui. Entonces, me hago ese salto de vida en que porque me gusta hacer lo que hago en este momento, la educación, el servicio, hablar, porque tengo ese don y siento ese don de servir, por lo que te digo, por las historias que he tenido de vida, las experiencias. Yo creo que una quiebra es una cachetada de realidad que se la dan a cualquiera, sea personales o ajenas. Libros también que empecé a leer me dieron crecimiento mental. Y bueno, después libros de psicología y que dije, oiga, es que uno, hay una frase muy bonita que dice, la mente es la amiga, hazla tu amiga y no tu enemiga. Y lo mismo con el dinero lo debes tratar como si fuera un amigo en que lo cuidas o tu pareja también, que lo cuidas, le hablas bonito, eres detallista, bueno, es como se cultiva cualquier relación interpersonal. Lo mismo tiene que ser con eso. Entonces, Okay. redondeando, Ujú. eh, con el paso del tiempo fue a identificar dónde estaba ese don de educación financiera, pero por experiencias y por buenos ejemplos. Pero, a ver, entonces devolvámonos un poquitico. Tú estás en claro, hablas con tu jefe, estás con el tema del call center, y o sea que en ese punto fue cuando tú empezaste a entender que querías ayudar a otras personas a mejorar su relación con el dinero. Ahí fue cuando empezó a tener como esa espinita y esa, ¿cómo decirlo? Vocación de servicio. Sí, hay total la vocación de servicio y en ese entonces en Telmex
cada persona se tenía que identificar con un valor, no corporativo, un valor. Yo siempre fui Gonzalo Servicio, decía yo. Porque sí, mi don era servicio y yo pertenecía a la jefatura de servicio al cliente. Entonces yo digo, ve, servicio, y todos me decían, es que, ¿quién necesita algo? "Ay, Gonzalo, ¿quién sabe tal cosa? Gonzalo, muchas veces no sabía, pero yo era, venga, yo sé, yo no lo sé, pero déjeme ayudarle y yo aprendo también y le busco o lo conecto con la persona que es. Entonces, ahí es donde lo que digo, por saltar en proyectos y llegar a un área que era corporativa, de, donde impactaba directamente la contabilidad, que era fidelización y retención. Fidelizar, que de pronto para las personas que no entienden, hacer que una persona o un cliente se quede con uno por los servicios que tenga, que de manera opuesta es retenerlo, no porque se vaya a ir, sino por mejorarle el servicio. Si paga 5 por 2 3 servicios, venga, ahora de esos 3 busco sus necesidades, tenga 5 servicios por un poquito más de dinero, y va a estar más contento. Entonces son, o sea, en paralelos, son similares, pero opuestos. Entonces, con esa experiencia que mi jefe me decía, vea, hable con los jefes de esas áreas de fidelización, de retención, empezar a ver lo que digo, como la importancia del dinero y como para un lado corporativo es importante, yo dije, también para las personas debe ser importante eso. Entonces, claro, hablaba con amigos, con conocidos que digo, cómo van con el dinero, ¿qué piensa usted de eso? No, parce, es que el dinero es muy duro, no alcanza para nada, no sirve. Y uno los veía, tienen buen carro, tienen buena pareja, visten bien, viajan. Yo no sé, pero ¿por qué se quejan? Claro, endeudados hasta el quién sabe qué, pero pues ese tema también es un poco delicado porque la gente es celosa en hablar de sus finanzas, cuánto gana, cuánto gasta, o no meterle la mano al bolsillo, no, abrirle su información tan secreta a otras personas, porque es una línea tan delgada como llegar a hablar o preguntarle a alguien de su intimidad. Oiga, espere un momento, porque es atrevido, porque llegas a ese tema si yo no le he dado autorización o no está el grado de confianza. Hasta ese tema se ve el dinero. Entonces, ahí fue donde digo, viéndolo desde el lado corporativo, dije yo, Gonzalo, sirvo, ayudo, me lo dicen profesores en el colegio, compañeros en la universidad, amigos del común, en el trabajo, digo, esta es mi vocación, me gusta ser, me gusta liderar, me gusta transmitir, me gusta colaborar de las personas. Entonces ahí me empezó, como tú decías, esa espinita de decir en la cabeza, hay que hacerlo, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Em, y bueno, todos necesitamos a veces ese angelito de la guarda o esa respuesta al universo que diga, venga, quiero claridad en algo, respuesta de algo, que es donde muchas veces, o personas como yo, pueden haber otros educadores, o digo yo, me llamo también como gestor de cambio, por eso mi marca personal es que Vega el Cambio, para un juego de mi apellido, Vega, hacer eso, de que yo le puedo ayudar a cambiar su forma de pensar, pensando en usted, pero al mismo tiempo reflexionando de qué es importante para usted. No decirles que yo quiero yo quiero o creo que usted sea, no, ¿cómo así que cree? Yo qué soy para creer que es lo mejor para usted. Más bien como cuando uno va al doctor, doctor, me duele A, B, C. ¿Qué dice el doctor? Pues hagamos un diagnóstico. Yo no le puedo decir que voy caso crítico, tiene un cáncer. Como puede que no, puede ser algo mínimo, pero se puede tratar con medicamentos. Lo mismo pasa con las finanzas. Entonces empecemos a hacer, no sé, cosas sencillitas. Entonces, eso es lo que me gusta, escuchar, escribir y transmitir toda esa sabiduría que uno también tiene y experiencias tan personales y ajenas también que se ven, yo creo que en el día a día. Pero pasa que la gente a veces por el miedo al que dirán, no las comparte. Y es ahí donde aparezco personas como yo o aparezco yo, Gonzalo, para que venga ese cambio hacia usted. Sí, bueno, eso sí es clarísimo. Y ahí me genera una curiosidad, pues como de todo esto que nos comentas. Entonces, ¿cuál fue el momento en el que descubriste que muchas veces el verdadero problema no es o no era el dinero, sino la relación que nosotros tenemos con él?
En la universidad tuve una materia, ya haciendo la especialización en finanzas, tuve un profesor muy bueno, no recuerdo su apellido, Diego, y él decía, si usted no empieza a creer como rico, nunca va a ser rico. Y yo, uy, espere, otra vez, ¿cómo? Si usted no piensa en ser rico, nunca lo va a hacer. Y pasa en que la gente dice, haga mapas mentales, haga visiones, pero de nada sirve usted pensarlas, pero si no las materializa, no se las cree. Empiece con algo sencillo. Empiece por qué ropa usa. ¿Tiene ropa rota? ¿Tiene ropa sucia que todavía usa? Cuando ha visto y compárese con otras personas con de gran estatus. Cuando usted los ha visto que ellos piensan en usar cosas malas, cosas rotas, no sé, hasta el teléfono, que es lo mínimo, algo roto, que uno ve esas pantallas rotas, el teléfono, venga, dese un poquito de amor propio. ¿M? Entonces ahí es donde dije, es que el dinero puede tener abundancia económica, pero si usted no es rico mentalmente y lo siente por ese poco de amor propio, entonces dije, esa relación de cómo se habla de autogestión va a faltar mucho. Entonces, en la universidad, desde la academia, pues a uno lo tratan de enfocar en eso. Siga, aprenda esto, pero cuando lo vaya a salir en la realidad, no, pues no, la académicamente dice esto. Yo sí, al contrario, lo fui aplicando y empecé a hablar con varios amigos de ese tema. Venga, parce, ¿usted cómo va con sus gastos? Si se siente bien, se siente colgado. No, yo me siento colgado, debo esto, tengo que trabajar. Entonces ahí también digo yo, la gente se acostumbra a vivir de quincena en quincena. ¿Cómo? No se sabe. O llegan las personas, crecí en un barrio humilde donde había mucha gente obrera, de maestros de obra y demás. Uno los veía, llegaba a la quincena y carambas, esas tabernas súper llenas los fines de semana. Y uno dice, ¿cómo es posible que ahí sí hay dinero? Pero a los 2, 3 días uno los ve y está pidiendo prestado al gota a gota o está pidiendo prestado a alguien más. Yo dije, es que esa es la relación que se debe trabajar. Por eso en tu pregunta anterior complementaba eso también. Uno puede saber las cosas, pero si no las cree y las realiza, no va a funcionar. Entonces ahí es donde identifiqué que esa relación económica o con el dinero se tiene que ver como si fuera otra persona. Vuelvo y digo, como su pareja, así como su pareja usted la trata, la cuida, la protege, es detallista, así mismo lo debe hacer con el dinero. Dinero, gracias por llegar, o que él recibió, no sé, ese cheque, esa nómina, esa quincena, gracias, que es producto de su esfuerzo, porque ahí es donde uno empieza a comparar, a cambiar, perdón, tiempo por dinero, que es lo que básicamente el sistema y todos nos lo hemos dado. Puedes trabajar 40, 42, 48 horas y ¿qué ganas? Un dinero a la quincena. Pero a veces así como llegó, a los 2, 3 días ya se fue pagando todas las deudas. Pero venga, usted sabe que es lo que está pagando de más, está pagando de menos, o simplemente usted paga por pagar, por sentir que está allá en su cabeza haciéndolo. Entonces ahí donde también empecé a hablar y consultar, venga, ¿usted cómo piensa que es el dinero para usted? Si ve algo importante, no, eso simplemente es un medio, no, es que el dinero es la felicidad. Si yo tuviera, entonces la gente empezó a vivir. Entonces ahí empecé con mi lado como psicológico de introspección. Venga, a la gente le gusta hablar de esto, a la gente necesita esto, necesita esto. Entonces en la universidad un proyecto y una clase vimos de hacer flujos de caja, como una empresa, obviamente, pues porque era una especialización de finanzas, pues se ve un poco más al detalle de contabilidad. No éramos contadores, vuelvo y digo, soy ingeniero, entiendo la parte matemática y numérica muy bien, pero me fui luego a las finanzas para entender cómo desde un cargo gerencial, entender, ejemplo, un business plan, un estado financiero, una relación de estados y pérdidas, ganancias y pérdidas. Entonces yo digo, uy, espere, ahí me quedé perdido. Dije, voy a estudiar eso. Y bueno, ahí complemento en que en una materia eh, aprender flujos de caja y empecé, así como en el colegio vendía sándwiches de Nutella para rebuscarme y tener un ingreso para mí también. Así mismo, venga, empecé a vender una plantilla de flujos de caja a mis amigos.
aquí ponga los ingresos, aquí ponga sus egresos, esto ya está formulado, aquí ya le sale como una gráfica de pastel cuando coja sus ingresos versus sus ingresos potencial. Y dije, oiga, aquí me puedo monetizar esto. Y yo se lo vendo y usted lo de, oiga, pero es que ayúdeme a meterlo. Pero oiga, usted tiene, ejemplo, Carolina, ¿está segura? O sea, obviamente eso queda entre los dos, va a ser muy personal. Te lo puedo dar, lo compartimos por Google y si necesitas algo, me dices, o tú misma lo vas metiendo y te van llegando alertas. Bueno, sea lo automaticé, pues a ese lado de ingeniería. Y la gente me dijo, ¿usted por qué no se dedica a esto? Y yo, ¿me voy a dedicarme a qué? Pues ese don que usted tiene de servir, de sus ideas económicas, materialícelas más, haga, vuélvase consultor. Un suegro que tuve, él siempre toda la vida fue consultor ambiental, es ingeniero agrónomo, y él me decía, la única forma en que usted va a progresar en la vida es siendo su propio jefe. Y ahí es donde usted va a tener libertad. Y yo, libertad, mi propio jefe, emprender. Así es, emprender. Pero emprender no es fácil. Porque emprender tiene que usted buscar sus clientes. ¿Usted cree que es que porque su propio jefe tiene un horario de 8 a 5? No, señor. De 24 horas se puede levantar a las 5 y se acuesta a las 10 11 de la noche porque usted se enamora y se visiona de un trabajo. Buscar clientes, usted tiene que hacer como el Chepito, el que llama a los clientes, genera facturas, va a las visitas, hace los reportes, es su secretaria, va a consignar a los bancos, se vuelve un todero en todo. Pero ese es el trabajo. ¿Y dónde queda su familia? Bueno, si tiene pareja o si tiene hijos, bueno, tiene que complementar las 2 áreas. Y, todo este tema de ser rico, que lo complemento con el tema anterior, el profesor siempre nos decía, la riqueza no es solamente económica, la riqueza también es el activo más importante es usted. O lo cambiaba, ¿cuál es el activo más importante? No, mi salario. Y el que genera el salario, que le llega a pasar algo, ¿cómo llega ese ingreso? Oiga, sí, lo autogestionaba. El ingreso más importante es usted, porque si usted no se cuida, usted no va a generar en ese punto de comparar tiempo por dinero. Y también ahí lo asocio con otro tema anterior que decía mi abuelita, el tiempo es dinero. Entonces, como que todas esas cosas en la cabeza y experiencias, digo, me han bombardeado el universo. Yo decía, Dios, ¿qué debo hacer? Em, Dime, oriéntame y demás. Y llegó un día en que siempre he considerado la psicología y el apoyo con psicóloga, porque pues esto también uno tiene que organizarla de vez en cuando, la mente. Y una psicóloga que tuve, Magda, extraordinaria persona, me decía, si usted es bueno para algo, siéntalo, pídale al universo que se lo muestre, pero empiece a tomar acción, con miedo o lo que sea, pero hágalo. Entonces tenía ya un profesor que me había dado una idea, mi abuelita me ha dado ejemplo, la experiencia de mi mamá de la quiebra, de yo trabajar y estudiar al mismo tiempo, que también fue algo simbólico para la vida mía, en que los papás le pueden dar muchas veces el estudio, y ella como decía, el estudio lo es todo. Me voy, lo único que le dejé de su carrera, sí, tal cual. Y hoy en día yo creo que también va a ser así, pero pues también estuvo ejemplo y demás. Entonces digo, empecé a unir varias cosas. Y mi suegro me decía la consultoría, la libertad. Y hoy en día todavía él sigue siendo pensionado, ya tiene 70 y pico de años, como paralelo a mi abuelita, y ve muy bien y sigue ejerciendo. Se va de viaje, se conecta con reuniones de Estados Unidos, con el Reino Unido, con Marruecos. Y digo, oiga, qué bacano eso. Yo quiero hacer eso. Entonces, ahí cuando tomé la decisión de hacerlo, me metí con el tema de consultorías y con la enseñanza. Pues también ser profesor, digo, es complejo, pero al mismo tiempo si uno lo siente y si uno habla con propiedad de un tema, no que él tenga credibilidad, tiene confianza y que las personas tener esa atención de retención. Entonces ahí concluyo diciendo que sentí ese llamado del universo porque ya te estabas súper sugestionado. Todo el mundo me hablaba, usted lo hace bien, siga este consejo, haga esto, haga esto. Y dije, no, ya, tomemos acción, hagámoslo. Entonces ahí yo concluí y era la frase con la que empezaba, mi energía por la vida es la locura por vivirla. Entonces esta energía que irradio constantemente, la gente también necesita enfoque y orientación a esa relación con el dinero.
de que así como tal vez yo la pude ver como es libertad, puede ser también de cierta forma tranquilidad, porque unas finanzas sanas progresa en todo ámbito. Sí, sí, eso es muy cierto. Mm, has hablado con tantas personas y has coachado bastantes, desde cero hasta ya tener como ser empresarios y demás, o no empresarios, sino Emprendedor. emprendedores. Ajá. ¿Cuáles son las emociones que más aparecen con más frecuencia cuando hablan de dinero contigo? Aparte de la ansiedad. Yo creo que el miedo, como decían, por abrirle su intimidad financiera a alguien, y al mismo tiempo el que dirán, ese miedo, esa ansiedad, uy, pero es que le voy a decir, me va a cuestionar. Yo no soy nada, si te quieres comprar una BMW, perfecto, te quieres comprar un Chevrolet, perfecto, ni me quita ni me pone, pero déjame darte un consejo personal y luego profesional. ¿Te parece? Listo, dale. Te escucho. Dime, si quieres hacemos un cuadrito aquí, dime cuánto ganas, tanto, tanto. ¿Qué gastas? Y ahí empezamos y la gente me empieza, es que tengo miedo o por la misma falta de confianza con la pareja. No, es que mi esposo o mi esposo no puede saber que tengo este dinero. ¿Por qué? Porque no es en un bolsillo común o 50 y 50, pero hagamos una relación de gastos de la casa, que la renta, que los servicios, que el mercado, si tienen hijos, que la ruta, que la ropa, los materiales, las salidas, las cosas personales, los gastos de ocio. Y pues uno también tiene que explicarle a la gente cómo, volvemos a lo mismo, los libros y la literatura que daban, uno tiene que hablar sin rodeos, así sea con miedo, pero con transparencia. Entonces, esa emoción puede ser también miedo, puede ser ansiedad, como tú lo decías, puede ser alegría, porque hay gente que tiene, a Dios gracias, prosperidad y dice, no, yo gano dinero, le mando a mi mamá, ayudo a mis primos, ayudo a mi hermano, estoy invirtiendo en tal cosa, yo doy el diezmo, como lo dice la Biblia, o no, yo no le doy plata a nadie, yo prefiero dar a un mercado a una familia que conozco, unos vecinos que lo necesitan. Y uno dice, wow, admirable eso, pero no es el caso común. Entonces, no sé, yo creo que al momento de hablar de emociones, depende también del estado de ánimo, pero sí, yo creo que están los dos, los opuestos, tanto el miedo como la alegría para lograr unas finanzas o hablar de finanzas. Y desde esa barrera, ahí empezamos. No te escucho. Ya, lo siento, estaba aquí pasando como de en silencio, lo siento. Bueno, pero entonces, ¿eso te ha pasado como por el lado de las personas que como que están como con el día a día, como que están en un término medio, pero también has conocido personas que tienen muy buenos ingresos y viven con ese mismo miedo, con esa ansiedad por el dinero? ¿O eso es Sí. solamente, qué crees que hay detrás de eso? Presión, la presión social y la vergüenza tanto de la escasez también impacta mucho porque uno se está comparando, no sé, yo soy una empresa pequeña que está empezando a surtir gaseosas o refrescos, pero me estoy comparando con Coca-Cola, ejemplo, o sea, ¿cómo se va a comparar una hormiga con un elefante? O sea, claro, para llegar a ese punto, miremoslo como biológicamente, tuvieron que pasar muchos años de evolución, pero primero pensemos cuál es su objetivo, cuál es la misión que usted tiene como persona o como empresa a darle. Entonces allá voy, por eso se habla de presión, de vergüenza también, es que cuando vamos a mirar un tema que es financiero, que es el apalancamiento o el financiamiento, que es dinero que tú no tienes, sino que te está llegando dinero, pero a un interés, es decir, un préstamo para tú tener un capital y crecer y despegar. Entonces dice, no, yo tengo un crédito de 100, pero mis finanzas mensuales o anuales alcanzan a dar 150. Ok, está bien. ¿Cómo empieza a jugar con ese 50 restante? ¿Mm? Entonces, y la gente, vuelvo y digo, la presión, pues presión
porque también lo daba por el lado de empresarios a consultorías financieras a empresas, que cuando uno hablar con el gerente dice, no, estamos súper bien. Bien es que, perdón, podemos mirar finanzas o bueno, para eso me están contratando, ¿no? Para hablar directamente, no con, sonará feo, pero no con el cacique, sino tengo que hablar con el indio. Es decir, y lo digo con esa, no con displicencia, sino en el lado jerárquico, no el que da las órdenes, sino el que hace el trabajo hormiga. El indio, llámese el contador, el revisor fiscal, el financiero, donde va a entender realmente la realidad de la empresa. Y eso lo conecto mucho con lo que hablaba mi experiencia cuando estaba allá en Telmex, que mi jefe me decía, es que un peso, un dólar que se vaya, un cliente que se vaya, es una oportunidad enorme de crecer. Y ahí está siempre creo que todos en el voz lo dice, es más fácil ganar de 100 uno a no ganar uno de, perdón, ganar 100 clientes que me paguen uno a no ganar un cliente que me pague 100. Eso puede ser difícil, pero de poquito en poquito lo voy ganando. Digamos, hago una cuña en este momento. Estoy vendiendo, compramos unos pañitos húmedos porque estamos esperando un bebé con mi esposa. Yo vi una promoción súper buena, los compramos, pero pues no eran paquetes de unidad, sino el paquete era paquete de 5. Entonces yo compré 100 pensando que eran 100 pañitos y me llegaron fue 500. Es decir, me llegaron 100 paquetes de 5 unidades. Pues ahora que estoy desbordado de muchas cosas y obviamente eso por el alcohol se pueden expirar. Aquí por el calor está también fuerte. Entonces yo digo, oiga, si me pongo a venderlos a todos en gran cantidad, pues no voy a hacer. Prefiero vender de a poquitos. Entonces es lo mismo. Pena hace años quedó atrás. Prefiero tener con la vergüenza de decir, oiga, no me compró, hice un ridículo y me fui, a no decir, oiga, ¿qué tal si le hubiera dicho? Entonces me voy al parque y demás. Mire, señora, estoy vendiendo estos por X valor, ¿le interesa? Ay, sí, deme, tengo varios, uno. Ay, deme 5, perfecto, tome, se los doy en promoción. Entonces yo digo, eso también implica. Yo ya, ahí cierro ese paréntesis de mi cuña publicitaria. Em, Cuando estaba con el financiero decía, es que no podemos entender aquí cuál es el objetivo de nosotros. Yo digo, ¿cómo así? Sí, somos una empresa de limpieza, somos una empresa de juegos de azar, de instalación de cámaras de seguridad, de puertas, pero entonces partamos a la minucia, pues porque así lo entendí, así siempre me ha servido ese mozo operandi siempre, a la minucia. No lo que usted hace, no su misión como empresa, sino quién es su cliente. ¿Qué le hace falta a su cliente para que sea más rentable usted? Em, no, es que el cliente no nos da tal cosa, no tenemos una buena relación con él, nos demora los pagos, los proveedores que tenemos son muy cortos. Entonces allá uno entra a hacer como una consultoría más al detalle de la operación, pero cuando uno va a mirar esa operación realmente es por plata. Entonces los clientes, los proveedores que le van a atender a sus clientes no tienen buen servicio porque se les demora en pagar, es decir, no tienen buen flujo de caja. ¿M? Entonces lo mismo pasa igual con las personas se endeudan antes de que llegue ese ingreso. ¿Por qué? Por aparentar, por la ansiedad de que otras personas tienen y yo no tengo, por la misma presión, presión social. Pero cuando al contrario, cuando usted es consciente de que es feliz donde esté, tenga mucho, tenga poco, pero está tranquilo, de que se pudo levantar hoy, de que, o sea, más allá de todo, el agradecimiento. Concluyo con eso, con el agradecimiento. Entonces, a tu pregunta lo veo tanto en el lado corporativo, que son una empresa grande como pequeña, como una persona, que a la hora de la verdad, pues estamos hablando de la hormiga y el elefante, como lo daba anteriormente, pero los problemas son los mismos, solamente que tienen otro, no nombre y apellido, otro enfoque de ver el problema. Pero cuando uno empieza a rasguñar o a escudriñar eso, termina siendo lo mismo. La forma en que tiene esa relación con su cliente. ¿Y ese cliente qué es? Dinero. Sí, sí, eso sí es cierto.
Bueno, ahora vamos a pasar como dejar como a un lado esa parte corporativa y todo esto, ¿no? Vamos a hablar ya como de ti y quiero que nos cuentes cuál ha sido la lección más difícil que el dinero te ha enseñado o si hubo algún momento en el que el dinero te quitó la tranquilidad y viviste, te dio ansiedad, no podías dormir, cómo te sentiste y a su vez, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Cuando, en mi primer matrimonio, mi ex esposo, la mamá de mi hija, me dijo que íbamos a ser papás. Me dio mucho miedo, mucha angustia. Vivíamos bien, pero saber que ahora vamos a tener una nueva responsabilidad me generó mucha ansiedad, porque claro, es la preparación de un nuevo hijo, un nuevo ingreso. Yo siempre le dije a ella cuando vayamos a ser papás, quiero que tú te puedas dedicar al bebé por lo menos un año, 2 años. Yo qué hice, me eché al hombro ese hogar, esa ya no era una boca, éramos 3 porque yo le daba para ella y para nuestra hija. Obviamente, pues ella trabajó hasta sus 9 meses ya la licencia de maternidad y se regresó. Entonces, ese miedo, esa ansiedad que me dijo: "No, yo no tengo que, hacer de más 2 3 4 trabajos, no. Debo enfocarme en mí, en decir, lo que gano lo voy a distribuir de la mejor forma". Empecé a aplicar lo que yo tanto replicaba y estaba como generándole a las personas. ¿En qué era eso? En que si soy organizado, puedo organizar todo. Entonces, empezar ese nuevo proyecto con mi hija, em, me llevó a que ser más de mente abierta, en tener una relación sana con el dinero, en hablarlo con más confianza. Y desde luego, siempre las emociones no las puedo llegar a decir, las controlo y demás, ¿no? Porque pues somos humanos y con el paso del tiempo lo he aprendido, una emoción no se controla, se siente. Sentir esa emoción, el miedo, no sé, pues ya, controla la respiración, la felicidad, momento, respire, baje, conecte cerebro con corazón, no deje explotar, que me ha costado porque soy una persona súper acelerada, súper enérgica, súper explosiva, que claro, como me ha traído cosas buenas, me he metido unas metidas de pata terrible por proactivo que me dicen gracias, pero no, me encanta tu proactividad. Y ahí hay una frase muy bonita que escuché, un jefe también me dijo: "No hay nada más peligroso que un bruto con actitud". Y yo no lo entendí, claro, porque usted hace por hacer, sin medir el riesgo, puede pasar debajo de un andamio, por decir que sea una construcción, y usted pensando que está ayudando a mover una carretilla, pero es que esa carretilla tenía un objetivo que estaba bajando algo y ahí como recibía, y por moverla pasó algo. Entonces ahí me llevó esa lección en que venga, debo controlarme a mí como persona, esa emoción de la escasez no, porque no más bien hablo y trata de ser proactivo en el trabajo y con resultados y con el proyecto de mi hija, puedo pedir un aumento o puedo buscar otro trabajo con el conocimiento y la experiencia que tengo. Entonces, esas son acciones que para mí personalmente me han abierto muchas grandes oportunidades, pero claro, con miedo, desde luego, pero es donde me doy cuenta que cuando uno toma la decisión de hacer un cambio, el universo conspira con uno de una manera hermosa. Pero yo digo que también son respuestas de la diosidencia, si no crees en Dios, entonces, del destino, del cosmos, lo que sea, que también dice lo que es para uno. Sí, claro, pero ahí sí, como dice soy católico, entonces por eso mi abuelita también me metía también todo eso. Pida a Dios y Dios le dará. Claro, pero no es, yo quiero 1 millón de dólares, quiero 10 millones de pesos, si le van a llegar, no. Búsquelos, toque puertas, pero es que usted es el responsable de hacer eso. Deje la pena, hable con su historia propia y de su historia propia que se hable y de sus emociones va a tener resultados. Sí, cada uno tenemos el poder de co-crear. Bueno, si alguien en este momento, alguien que nos esté escuchando o que nos vaya a ver, siente ansiedad cada vez que piensa en el dinero, ¿cuál sería
el primer paso que le recomendarías o qué hábito sencillo puede cambiar para que esa relación con el dinero mejore? Hágase una revisión detallada, así como yo lo asesoro, hágase em, un cash flow, un flujo de caja personal para usted saber dónde está su dinero. Porque si usted no empieza a detallar sus gastos hormigas, de decir, y es no ser tacaño, no, ser honesto con usted mismo, que si tiene hábitos de comer chicle, de comer afuera, que la empanadita, que la hamburguesita, que tal cosa, bueno, puede que en el momento usted lo tenga, pero con el paso de los días va a llegar la renta, van a llegar los servicios, van a llegar otras necesidades que no va a tener el dinero. Y uno va a decir, ah, ¿para qué hice eso? No, ya no, ya la leche derramada ya quedó. Entonces la conclusión es esa. Empiece a mirarse usted mismo y es la forma en que usted va a controlar sus gastos. Cuando usted controle sus gastos, va a saber cómo va a distribuir su ingreso, que suena muy bonito. Claro, en la práctica es a veces complicado por la ansiedad, por el acelere del día a día que la gente pierde de ese enfoque. Pero sí, la conclusión es esa. Mire sus gastos personales al detalle, con conciencia, con honestidad. Sí, 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 también estoy de acuerdo en esa parte y yo agregaría que pida ayuda. Si necesita, si ve que ya está como que no va más y como que ha visto, en teoría, aplicado como todas las favores, alternativas como para salir de esto, consulta a un experto, ¿no? Es como también la Sí, también. recomendación porque pues, tú puedes buscar hacer cómo se hace un cash flow por YouTube, Google, pero no te va a dar como ese acompañamiento un experto, y no solamente a nivel financiero, sino también diría que a nivel espiritual, qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Tal cual. Ya ahí lo complemento como lo decía anteriormente. Si necesitas, pide. O sea, la vida, el universo, Dios te va a mostrar las personas, pero solo tú hasta que lo seas consciente y te abras a los demás y hacer, vas a poder lograr eso. De lo contrario, no, no se va a poder hacer nada. Y uno De dice, acuerdo. "Pero, ¿por qué no?". Sí, 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 estamos de acuerdo. Si mañana tú perdieras todo tu dinero, esta fue la que se me ocurrió esta ahoritica de todo lo que tú has, investigado, estudiado, que estás más preparado que un comes, como decimos nosotros. Si mañana perdieras todo tu dinero, pero conservaras ese conocimiento que tienes ahorita, ¿qué harías diferente? Mm, como si quería diferente, ¿qué lograría en oportunidades, en contactos, en respetarme a mí, darme mi valor como persona, tanto económico como emocional? Porque muchas veces uno piensa dar un servicio, pero no se aprecia su tiempo, su valor de hora, su conocimiento, y muchas veces a veces puede llegar hasta regalar su trabajo. Entonces yo creo que es a través de la experiencia tener un salario adecuado o un costo de consultoría, costo de vida, de lo que sea, de manera adecuada. Y pues sí, el conocimiento nadie se lo va a quitar y de ahí va a depender de volver a arrancar. Por eso es que también los errores no se repiten o ser uno consciente es lo ideal de no repetir el mismo error dos veces o caerse con la misma piedra dos veces. Bueno, ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje que le dejarías a los que nos están escuchando, a nuestra audiencia? ¿Cuál sería el mensaje que les dejarías ya para terminar? Yo creo que, ay, suena bonito, pero al mismo tiempo es difícil que mi relación con el dinero empieza cuando acepto mi realidad. Yo creo que lo resumo totalmente y que debo hacer que venga ese cambio de manera positiva desde la tranquilidad, desde mi amor propio y de saber que no estoy solo, que también así como puedo pedir ayuda para cambiar, puedo pedir ayuda para crecer, puedo pedir ayuda para todo en la vida. Entonces, pues, acéptese,
con cosas buenas, cosas malas, pero ese amor propio le va a ayudar a crecer muchísimo y que se hable de una manera de armonía y de amor esa historia que ha tenido. Y es eso, el dinero ahí va a llegar de cierta forma y el dinero está, solamente que hay que buscarlo. ¿Cómo? Va a depender de usted, de qué estrategias va a lograr para que lleguen esos resultados positivos a usted. Es tomar acción para conseguir lo que se quiere. Correcto. Por eso hay que diga el cambio. Bueno, Gonzalo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, a la audiencia por escucharnos. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos encontrar. Em, Todo esto que estoy empezando ahora en redes sociales, porque siempre he sido del tú a tú y el voz a voz, estoy ahora en TikTok y en Facebook, en Instagram, perdón. Así que Vega el cambio por Gonzalo Vega. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, ya saben, a seguir a Gonzalo, que venga el cambio. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. También los espero en mis redes sociales, Series 8, la voz de los códigos. Si no me has seguido, dale click en la campanita. Y muchísimas gracias y por hoy cerramos y hasta la próxima. Y una última frase para cerrar, yo creería que una sola conversación puede cambiar la forma en que entendemos nuestra propia historia, porque de ahí vamos a lograr muchas cosas cuando la transmitimos y desde otros ojos nos pueden dar con amor una conclusión. Entonces, muchas gracias a ti y a todos por estar acá y pues bueno, ahí estaremos atentos para cualquier cosa que lleguen a necesitar y para una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vale, adiós.